Una pandemia completamente fuera de control. El caos se apodera de las calles. El presidente de Estados Unidos toma el control autoritario de la nación para intentar restaurar el orden, poniendo en efecto una orden ejecutiva que habilita a una división armada sin precedentes, una milicia formada principalmente por civiles, trabajando independientemente del ejército o de la policía, para tomar el control de ciudades enteras. No estoy hablando de la trama de ninguna película. Estoy hablando de la operación Dark Winter, o Invierno Oscuro, una operación de la vida real que fue diseñada en 2001, que involucra un ejercicio que se llevó a cabo bajo el escenario de una pandemia fuera de control, que resultó en una orden ejecutiva real que podría encaminar a Estados Unidos al ascenso de un gobierno totalitario, bajo un presidente con poder absoluto, o incluso a la formación de grupos armados bien coordinados que con autorización de su presidente podrían tomar el control por la fuerza sobre el resto de la población civil. Este es un tema que no solo concierne a Estados Unidos, sino que nos concierne a todo el mundo. 2020 nos ha demostrado que, en efecto, la realidad puede ser más extraña que la ficción. Pero en esta operación ni siquiera estamos hablando de ficción. De hecho, hay un candidato a la presidencia de Estados Unidos que acaba de hacer una referencia directa a esta operación, vinculándola con los últimos meses de este año 2020. Así que esto es algo que bien podría suceder el día de mañana. Quédense con nosotros mientras investigamos los hechos acerca de la operación Dark Winter o Invierno Oscuro. Mi nombre es David Villanueva y he practicado artes marciales de contacto por más de 35 años. También he sido instructor de armas de fuego para unidades de fuerzas especiales y especialista en seguridad, investigaciones y conflictividad nacional para el sector corporativo. Además soy cristiano, conservador y padre de familia. Desde hace algunos años he estado investigando acerca de temas relacionados con geopolítica, ciencia, biología, historia profunda y otras disciplinas. Todo esto para tener un fundamento objetivo sobre los orígenes, entidades e intereses que están detrás de los eventos más relevantes de nuestro mundo y cómo todo esto podría afectar directamente nuestras vidas. Como guerrero y sacerdote de mi casa, soy el responsable de saber en qué tiempo vivimos y de mantener un ojo vigilante, libre de la manipulación de los medios masivos, así como estar preparado para proteger a mi familia de lo que venga. No me considero un profeta, pero lo que es seguro es que siempre estaré alerta. Bienvenidos a la zona de impacto. Be alert and of sober mind. Your enemy prowls around like a roaring lion. ¿Recuerdan qué estaban haciendo hace un año? En noviembre de 2019, para ser exactos. Yo sí. Era una situación bastante diferente a la que vivimos hoy. Algunos estábamos preparándonos para el Día de Acción de Gracias con nuestra familia, saliendo a centros comerciales y restaurantes, celebrando reuniones de fin de año con amigos y familiares. Estoy seguro que si en ese momento yo les hubiera dicho que en 2020 el mundo se iba a detener literalmente, que no volarían vuelos comerciales durante meses, o que la cadena de suministros se interrumpiría por una pandemia global, les aseguro que la gran mayoría se hubieran reído en mi cara. Y esto es porque una teoría de conspiración, como el mainstream le llama a cualquier cosa que no se alinee con su propia narrativa, es eso, solo una teoría, hasta que llegue el momento en que ya no lo es y se convierte en una realidad. Por ese motivo es que es muy importante que como ciudadanos, como padres de familia, como hijos que nos preocupa el bienestar de nuestros padres, seamos capaces de analizar los hechos que se han desarrollado, se desarrollan y se desarrollarán en nuestro mundo para poder estar preparados. Como cristianos, para quienes tenemos esa cosmovisión, tenemos la responsabilidad de estar enterados de lo que todo esto representa para nuestra vida y la de nuestra familia. Así que por ello decidí iniciar este podcast, para analizar los hechos documentados de lo que sucede a nuestro alrededor y saber con fundamentos certeros cuál es el tiempo en el que vivimos, para que podamos pensar sobre qué nos corresponde decidir y hacer y cómo esto puede impactar a nuestra familia, a nuestro negocio y a la sociedad en general. Pero siempre les voy a reiterar
que ustedes deben investigar, leer, escuchar, ver, pero sobre todo analizar y racionalizar sobre los hechos, y no sobre rumores, pero tampoco seguir a ciegas la narrativa de los medios de comunicación masiva. A través de este medio voy a estar analizando los hechos con base en documentos, citas textuales, datos históricos, científicos, estadísticos, incluso cómo todo esto se alinea con la historia moderna y antigua, así como con las escrituras. Si les gusta este concepto, suscríbanse, compartan, den like, lo que corresponda según el medio por el cual me están escuchando. Así que sin más preámbulo, analicemos el tema de la Operación Dark Winter. El tema de la Operación Dark Winter me llamó la atención, aunque ustedes no lo crean, desde que empecé a jugar 2 videojuegos. Estos videojuegos se llaman The Division, o La División, y están basados en el material del escritor Tom Clancy, que en paz descanse, de quien yo soy fan desde niño. Los juegos de The Division, como la mayoría del contenido creado por Tom Clancy, se basan en sucesos u operaciones reales. En este caso se basan en la Operación Dark Winter, que es el nombre clave de una operación de la vida real que se diseñó en el año 2001, a través de un ejercicio que se llevó a cabo el día 22 y 23 de junio de ese año. Esto fue tan solo unos meses antes del 11 de septiembre y el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. El ejercicio se trató de una simulación de un ataque bioterrorista sobre terreno estadounidense, conducida bajo condiciones reales. El objetivo de esta simulación era evaluar las deficiencias logísticas, sociales y gubernamentales que podía tener esa nación durante una emergencia nacional de este tipo, en caso de que se produjera un ataque biológico, es decir, que se esparciera de manera intencional un agente biológico como un virus, atentando así contra la población de Estados Unidos. Entonces, The Division, el cual es un lanzamiento bastante reciente de una serie de juegos, por cierto muy recomendados, tiene sus raíces en estos eventos de la vida real. Una operación que fue creada por el Centro de Estrategias de Biodefensa Civil y el Centro de Estudios Internacionales Estratégicos. La Operación Dark Winter, o Invierno Oscuro, fue un escenario simulado de un brote de virus, y para simular completamente que se trataba de un ataque biológico, implicó la colaboración de un puñado de ciudades. El resultado de la Operación Invierno Oscuro fue, según las conclusiones de ellos, muy revelador. Además de la posibilidad de que existieran víctimas civiles masivas, según este ensayo, se describía un inminente colapso de las instituciones esenciales, lo que resultaba en la pérdida total de la confianza en el gobierno, seguida de un desorden civil y una violación de los procesos democráticos por parte de las autoridades que intentaban restablecer el orden. En este escenario, la escasez de vacunas contra el virus y otros medicamentos afectarían la respuesta efectiva para contener la epidemia, así como disminuiría la capacidad de los líderes políticos para ofrecer tranquilidad al pueblo estadounidense. Esto, subsecuentemente, provocaría una gran ansiedad en la población y una afluencia masiva de personas desesperadas por vacunarse, y tendría un efecto significativo en las decisiones tomadas por las autoridades gubernamentales, quienes no estarían preparados para esta emergencia. En este simulacro, debido a la sobrecarga de la capacidad limitada de las instituciones del sistema de salud de los Estados Unidos, los hospitales se verían rápidamente abrumados, sobrecargados y efectivamente inoperantes por la afluencia repentina y continua de nuevos casos, agravados por pacientes con enfermedades comunes, temerosos de la posibilidad de tener la enfermedad. Estas serían, según el simulacro, personas sin síntomas, es decir, asintomáticas, por definición sanas, pero preocupadas por su posible exposición, quienes abarrotarían los centros de salud y hospitales. Ese simulacro tiene hasta ahora bastantes cosas en común con lo reportado según los medios, en ciudades como Nueva York, que por cierto, es el escenario donde se desarrolla el primer juego de The Division, en la ciudad de Nueva York. Esa narrativa de los hospitales abarrotados a más no poder por gente sana como enferma se mantuvo por los medios a pesar de la ola viral de videos de hospitales desiertos y doctores haciendo TikToks bailando por no tener ni siquiera pacientes que atender.
Pero bueno, volvamos al tema central que es el Dark Winter. Siguiendo con la simulación, y recuerden que esto fue en 2001, concluyeron que los desafíos de hacer diagnósticos correctos y racionar la escasez de recursos, combinado con la escasez de personal de salud que se mantendría preocupado por no infectarse, imponían una enorme carga para el sistema de salud, lo cual entre paréntesis hemos visto suceder ahora. La simulación también señaló que si bien la demanda era más alta en las ciudades y estados que habían sido atacados directamente, en este caso que se trataba de un ataque biológico, para el momento en que las víctimas se volvieron sintomáticas ya estaban geográficamente dispersas y algunas habían viajado lejos del sitio del contagio original, contagiando así otras ciudades. Además, en este ejercicio, la capacidad de tranquilizar y educar al público en general sobre esta crisis fracasó a un nivel sorprendente. Las estrategias propuestas por los participantes en esta simulación diferían mucho en cuanto a cuál sería el mejor camino para mantener el orden y concluyeron que una situación de pandemia era un evento lo suficientemente caótico como para que cualquier gobierno perdiera el control, estando absolutamente sin preparación, y se hubieran desencadenado el caos nacional o incluso mundial. Y aquí es en donde viene lo más interesante y relevante para este tiempo. Lo siguiente ya no es parte de la simulación. Con el fin de prepararse para este escenario de amenaza potencial, se firmó una orden secreta, firmada por el mismo presidente Bush. La Directiva Presidencial de Seguridad Nacional número 51, o la Directiva Ejecutiva 51 u Orden Ejecutiva 51 para abreviar. Se publicó discretamente en el sitio web de la Casa Blanca el día 9 de mayo de 2007. Esta no es la primera orden secreta que un presidente de los Estados Unidos ha firmado, pero sí fue la primera en que se publicara una pequeña porción de la misma. Las partes que se hicieron públicas se refieren a una separación de poderes entre los poderes de gobierno del Estado de Estados Unidos, lo que significa que cada uno de los poderes sería capaz de mantener el gobierno del país sin coordinarse con los otros poderes para mantener el marco constitucional. Pero aparte de esto, ¿qué pasaría con las partes que se mantuvieron en secreto? El anexo A es una parte adicional del documento mencionado, que no es visible para el público. Uno de los miembros del Comité de Seguridad Nacional, que se llama Peter DeFazio, solicitó ver el contenido de la orden ejecutiva completa, pero el acceso a esta orden se le negó rotundamente y le dijeron categóricamente que esto se debía a, entre comillas, preocupaciones de seguridad nacional. DeFazio, por supuesto, puso un grito en el cielo, diciendo: no puedo creer que se le niegue a un miembro del Congreso el derecho de revisar cómo planean conducir el gobierno de los Estados Unidos después de un ataque terrorista significativo. Y además agregó que creía que eso sería muy relevante para cualquier miembro del Congreso y mucho más para un miembro del Comité de Seguridad Nacional. A mí me parece extraño, ¿ustedes no creen? Los asuntos de seguridad nacional deberían de estar a la vista del Comité de Seguridad Nacional, por lo que la respuesta que se le dio a DeFazio no tiene ningún sentido. Ahora bien, debido a la naturaleza de esta orden, se ha teorizado que la forma en que la orden ejecutiva reestructuraría las ramas individuales del gobierno podría crear una dictadura, una en la que el presidente de los Estados Unidos tendría un gobierno absoluto y antidemocrático, y todo lo que se necesitaría para activarla sería una pandemia que se sale de control. Hay una parte que dice que el Congreso tendría la autoridad para poner fin a esta ley de emergencia, reduciendo así el miedo de una dictadura. Pero ¿qué pasaría si existiera dentro de la misma orden otra directiva que dividiera o redujera el poder que tendría el Congreso? ¿O qué pasaría si esta orden disolviera completamente el Congreso? Según la Orden Ejecutiva 51, un presidente en estado de emergencia podría tener todas las cartas de la baraja, es decir, todo el control sobre el país. Ahora, esta es solo una de las dos posibilidades. ¿Les parece demasiado alarmista? Sinceramente espero que nos podamos estar riendo de esto el año entrante. Ahora bien, la otra posibilidad que esta orden ejecutiva genera es la creación de una Strategic Homeland Division,
Traduciéndolo sería una división estratégica para defensa de la patria. Esta sería una división armada, de botas en el suelo, por así decirlo, responsable de, abro comillas, ayudar a restaurar el orden por medio de su presencia activa en el campo, trabajando a través de una fuerza de tarea conjunta, la cual incluiría a civiles, para posiblemente descubrir el origen de la emergencia, en este caso la pandemia. O bueno, al menos esto es lo que ellos dicen que haría esta milicia armada. Tengamos en cuenta que hay un partido que está impulsando en este momento estrictas regulaciones de control de armas de fuego y hasta pretenden eliminar las armas totalmente de las manos de personas civiles que las utilizan para su defensa personal o de su hogar. Interesante que la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos haya sido creada precisamente para que los ciudadanos puedan defenderse de cualquier agresión interna y hasta de un gobierno tirano. Pero justo ahora hay tanto revuelo para eliminar el derecho a portar armas. Ahora, este precisamente es el mundo que nos pintan los juegos de Tom Clancy, bajo el nombre de The Division. Recuerden que yo siempre he dicho que no creo en teorías de conspiración, pero tampoco creo en cadenas consecuentes de casualidades. Y otra de estas casualidades es que la secuela que le sigue al primer videojuego, el cual inicia con una pandemia descontrolada en Nueva York, se desarrolla ahora justamente en Washington, D.C., el centro de mando del gobierno central de Estados Unidos. O sea que antes estábamos en Nueva York y luego el desenlace se lleva a cabo en D.C. Lo he estado reflexionando mientras he jugado estos juegos, muy buenos por cierto, con excelentes gráficas, mucha acción, todo lo que un videojuego debería tener. Pero casi pareciera como si el objetivo de estos videojuegos fuera que uno se sintiera como el héroe, mientras participa como miembro en esta división armada con la autoridad para hacer, entre comillas, lo que sea necesario para retomar el control o para tomar el control sobre la población. Uno de los eslóganes de esta división es Take Back New York, así con esa misma regla de 3 usada por Black Lives Matter o por Build Back Better, impulsado por la campaña actual para el Great Reset o el Gran Reseteo que se viene. Pero ese tema es para otro episodio. En general, The Division es un mundo impregnado de realidad, con cosas que podrían muy bien suceder mañana. Recuerden que estamos bajo el paradigma del tipo de cosas impensables que pueden suceder en el 2020 y más allá. De hecho, ya tenemos un brote de un virus que es difícil de controlar para cualquier gobierno. Recordemos que algunos afirman incluso que ahora el supervirus puede propagarse infectando el papel moneda, es decir, los billetes. Otra casualidad es que eso mismo sucede en The Division, un juego que salió en marzo de 2016. Y aún en este momento se mantiene la narrativa por parte de los medios de comunicación de que los virus pueden sobrevivir en el papel moneda durante mucho tiempo. Esa es una buena ventana de oportunidad, podríamos decir, para un contagio masivo, sin mencionar que ahora existe una presión constante para moverse hacia una moneda digital y descartar la moneda de billetes porque es, entre comillas, peligrosa. Especialmente ahora que estamos en el mes de noviembre, no he podido dejar de recordar que en el escenario de The Division, el ataque biológico y el contagio ocurren principalmente en el Black Friday, uno de los días de compras más concurridos del año. Pareciera que fuera uno de los escenarios perfectos para culpar de una propagación masiva del virus. Más ahora que muchas corrientes están empeñadas en cancelar el Día de Acción de Gracias, debido a los posibles contagios. La narrativa de cancelar las festividades la vamos a ver en otro episodio también. Pero el punto es que según mi experiencia en seguridad, especialmente en temas de conflictividad nacional y también por el hecho de haber pasado por las Fuerzas Armadas en el contexto de Fuerzas Especiales de Cascos Azules de Naciones Unidas, siempre me ha llamado la atención cómo los agentes del juego de Division operan independientemente del mando de las Fuerzas Armadas y cómo esto se justifica por el hecho de que están actuando cuando todo lo demás falla. Y cómo es que este supuesto grupo se establecería para, entre comillas, combatir la amenaza provocada por el brote, lo que sea que eso signifique. Y cómo es que este grupo supuestamente combatiría el virus mediante el uso de fuerza portando armamento militar,
en lugar de hacerlo a través de medios médicos o científicos. No, este grupo no distribuye vacunas ni medicinas, ni es un grupo meramente de salud, sino que es un grupo que se moviliza con la autoridad directa y en representación del presidente de los Estados Unidos para hacer literalmente cualquier cosa que sea necesaria para evitar la caída de la sociedad y reconstruir las ciudades. Así que estos Antifa en esteroides saldrían armados a patrullar las calles y a eliminar a cualquier amenaza que según ellos ponga en peligro a otros. Todo bajo la premisa de que dado a que están esparciendo el virus, son una amenaza. Este grupo de civiles armados serían los salvadores del pueblo en tiempo de oscuridad, actuando en completa libertad sin ninguna barrera en contra de cualquier persona que ellos consideren una amenaza. Según esta narrativa, muchos hombres y mujeres jóvenes estarían dispuestos a unirse a esta resistencia contra la amenaza del virus, y no sería de extrañarse si así lo fuera, así como hemos podido ver hasta el momento que muchos han salido a las calles a protestar, a incendiar, a agredir, a saquear, para supuestamente salvar a la gente de la opresión del gobierno y de la policía. Y cómo la gente en la actualidad es rápida para desearle la muerte a cualquiera que no piense como ellos y que esté en contra de las medidas tomadas con respecto al distanciamiento social y al uso de mascarillas, por ejemplo. Creo que está de más hacer notar la gran ironía de su postura, ya que, según esta postura, ellos sí pueden decidir quién merece morir o quién merece vivir según su opinión les indique. Otro detalle que me parece muy intrigante es que el logo que usa este grupo llamado The Division es un ave fénix, el cual representa el renacimiento, para muchos el renacimiento de un nuevo orden, y que además tenga una frase en latín que dice extremis malis extrema remedia, que básicamente se traduce como tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. Pero en realidad, este análisis del significado de los símbolos que han usado las sociedades secretas reales y documentadas, así como el trasfondo esotérico de los mismos, el por qué deciden anunciar sus planes escondidos a plena vista, y hasta las innegables asociaciones espirituales de estos movimientos, también los vamos a tocar en otro episodio. Finalmente, si han llegado hasta aquí, creo que se merecen esta última joya que les voy a dejar respecto a la operación Dark Winter. Y es que el mismo Joe Biden ha hecho referencia a esta operación, asociándola con el futuro cercano. Esta es una cita de un periódico de renombre que les voy a leer a continuación. Con la pandemia de coronavirus entrando en su peor fase hasta el momento, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ellos le llaman así, aunque al momento de esta grabación no hay ningún fallo del Colegio Electoral de Estados Unidos, dice que el país todavía se enfrenta a un invierno oscuro. En inglés, Biden literalmente utiliza las palabras Dark Winter, y advierte que 200,000 personas más podrían morir por causa de la pandemia de COVID-19 antes de que la vacuna esté ampliamente disponible. Ahora, esto me recuerda cuando el expresidente Bush declaró públicamente la llegada de el ángel que cabalga la tormenta, o The Angel Who Rides the Storm, declaración que hizo muy cercano a los sucesos del 9/11, pero eso lo vamos a hablar en otro episodio también. En realidad tenemos muchísimo más que hablar. Hoy apenas rasgamos la punta del iceberg en este episodio. Recuerden que aquí no vamos a hablar de teorías de conspiración, sino de hechos, documentos, datos, ciencia, estadística y de cómo cualquier persona con pensamiento crítico puede conectar estos puntos, así como puede relacionarlos con las mismas fuerzas que han estado jugando este juego durante milenios. En otros episodios estaremos hablando de estas fuerzas, de dónde vienen, qué quieren, cómo es que sus acciones han quedado registradas en los archivos históricos a plena luz del día, pero sobre todo de cómo está ya escrita y definida su caída. En los próximos episodios vamos a hablar sobre el gran reseteo, así como el gran engaño que se viene pronto. Vamos a hablar de América, la tierra de la serpiente emplumada. Hablaremos de gravedad cuántica, el colisionador de hadrones, transhumanismo, el libro de Enoch y las entidades que están detrás de todo esto,
entre muchas otras cosas. Así que mi última recomendación siempre va a ser la misma. Piensen, analicen, investiguen. En este caso los invito a hacer eso con respecto al Dark Winter, mis queridos amigos, especialmente quienes viven en Estados Unidos. Pero recuerden que estos temas están interrelacionados entre sí y nos afectan a todos sin importar dónde vivamos. Y para cerrar, en cuanto a lo que pudiera ocurrir respecto a Dark Winter, espero estar totalmente equivocado, pero nunca desprevenido. Así que oro para que Dios los bendiga y esté con ustedes siempre, que vaya delante de ustedes como un poderoso gigante, que les dé paz, los proteja hoy y siempre. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces.